Bien. Y la lesión final es la cirrosis, ¿no? La lesión final. Entonces, la cirrosis se caracteriza por dos tipos de lesión. No solo es fibrosis. Muchos piensan que la cirrosis solo es fibrosis del hígado. No, es fibrosis más nódulos de regeneración. Debe haber esos dos cuadros. Fibrosis más nódulo de regeneración. ¿Cuál es la causa más frecuente? Alcohol. Alcohol es la causa más frecuente de cirrosis. Consumo tóxico, más de 50 gramos al día de alcohol. Ahora, recuerden que el alcohol, ¿no es cierto? El etanol se metaboliza en el hígado. Y el metabolismo del etanol por el hígado es en forma de acetaldehído. Y esta es la sustancia tóxica. Si te preguntaran cuál es el metabolito tóxico del etanol, el acetaldehído, que va a generar la lesión más frecuente y benigna, el hígado graso, o más conocido también con el nombre de esteatosis hepática, ¿no? Es lo mismo. Hígado graso o esteatosis hepática. Esa es la lesión más frecuente y benigna producida por el alcohol. Si el paciente se intoxica de manera aguda, ¿qué puede generar? Hepatitis por alcohol. ¿Y cuál es la característica de la hepatitis por alcohol? Que eleva más el TGO que el TGP. A diferencia de las hepatitis virales. La hepatitis viral, ¿qué elevaba más? La TGP. La hepatitis por alcohol eleva más TGO. Hace macrocitosis. Recuerden, una causa de anemia macrocítica es el alcohol. ¿Ya? Eleva de manera aislada GGT. Y el consumo crónico de manera tóxica va a llevar a la cirrosis, que ya hemos dicho es la fibrosis más la presencia de nódulos de regeneración. Eso es lo que hace el alcohol en el hígado, ¿no? Lo benigno es el hígado graso. Si se intoxica de manera aguda ya es la hepatitis por alcohol, y la cirrosis, el cuadro crónico. Acá el tratamiento del hígado graso es abstinencia, o sea, dejar de tomar, ¿no? En el caso de la hepatitis alcohólica es soporte nutricional más corticoides, ¿no? Corticoides más soporte nutricional. Y en la cirrosis es manejo de soporte. Hay que mantener al paciente compensado, evitar sus complicaciones. Entonces esas son las lesiones que puede causar el alcohol, ¿ya? Muy bien. Después del alcohol, ¿cuál es la causa más frecuente de cirrosis? Después del alcohol, la causa más frecuente es virus. ¿Ya? Está el B, el C y el D, ¿no? El B es siempre más frecuente. También tenemos causas autoinmunes, ya hemos dicho hepatitis, cirrosis biliar, por fármacos, miren, metotrexate, isoniazida, amiodarona, ¿no? Causas hereditarias por depósito de hierro, hemocromatosis, por depósito de cobre, enfermedad de Wilson, ¿ya? Etcétera. ¿Cuál es la célula que hace fibrosis del hígado? La célula de Ito. La célula de Ito, por el acetaldehído, se convierte en miofibroblasto. Y es la que produce colágeno, ¿ya? ¿A qué nivel? Alrededor de los sinusoides. Estos son los capilares del hígado, ¿no? Que es el sinusoide. Entonces la célula de Ito se convierte en un miofibroblasto y produce fibrosis del hígado alrededor de los sinusoides. ¿Eso qué va a generar? Va a generar hipertensión portal. Es importante también que se acuerden los tipos de hipertensión portal. La hipertensión portal es cuando la gradiente porto-cava es más de 5 milímetros de mercurio.
Y tenemos la poshepática, la intrahepática y la prehepática, ¿no? Entonces, es dependiendo de la localización del aumento de la resistencia en el flujo de la vena porta. ¿Quién es prehepática? Trombosis. ¿De quién? De la vena porta. Es prehepática. Y esa es la causa más frecuente de hipertensión portal en lactantes. Poshepática es trombosis de las venas suprahepáticas. ¿Cómo se llama ese síndrome? Budd-Chiari. Síndrome de Budd-Chiari. Trombosis de las venas suprahepáticas. Y la intrahepática se divide en 3 tipos, de acuerdo a los sinusoides. Puede ser sinusoidal, presinusoidal o postsinusoidal. ¿Dónde está la cirrosis? Acá. Porque ¿dónde genera la fibrosis? La cirrosis, alrededor de los sinusoides. Entonces la cirrosis genera una hipertensión portal intrahepática sinusoidal. En cambio, presinusoidal es el parásito, esquistosoma, parásito, esquistosoma. Y postsinusoidal, la enfermedad veno-oclusiva. Enfermedad veno-oclusiva. Es la postsinusoidal. ¿Estamos? Muy bien. Ya está. Esos son los tipos de hipertensión que tienen que recordar. Muy bien. Entonces, en la clínica del paciente con cirrosis, vamos a tener lo siguiente. Por la lesión del hígado, ¿no? Falla hepática, vamos a tener ictericia, coagulopatía, porque el hígado deja de formar factores de coagulación, anemia por enfermedad crónica, edema porque el hígado deja de formar albúmina, eso genera edema. Al haber falla hepática, los estrógenos no se metabolizan. El cirrótico tiene un estado de hiperestrogenismo. Por eso el paciente va a tener ginecomastia, atrofia testicular, telangiectasia, eritema palmar. Y por la hipertensión portal, ahí está la tipo sinusoidal, es lo que genera la cirrosis. ¿Cuáles son los datos de hipertensión portal? Esplenomegalia, ascitis, circulación colateral con formación de varices, encefalopatía o edemas, ¿no? O por la gran esplenomegalia, una pancitopenia. ¿Ya? Es importante los datos de hipertensión portal. ¿Ah? Esplenomegalia, circulación colateral, la llamada cabeza de medusa, ¿no? A nivel periumbilical. Varices, ascitis, edema o la encefalopatía. ¿Cómo evaluamos el pronóstico a largo plazo? A 1 año de un paciente con cirrosis, Chailey. O a corto plazo, 3 meses, el score de MELT. MELT es 3 meses. Chailey es a 1 año. ¿Cuáles son los parámetros que evalúa Chailey? Batea es la mnemotecnia. ¿Ya? Batea. B de bilirrubina, A de albúmina, T de tiempo de protrombina con INR, E de encefalopatía y A de ascitis. ¿Ya? Batea. Bilirrubina, albúmina, TP con INR, ascitis, encefalopatía. Y el score de MELT solo tiene 3 parámetros. Bilirrubina, tiempo de protrombina con INR y aumenta creatinina. Con esos 2 evaluamos el pronóstico de un paciente con cirrosis, a largo plazo y a corto plazo. Entonces, ¿cuándo indicamos trasplante hepático? En el score de Chailey, B y C, que son los descompensados. El A no, el A es compensado. Y en el score de MELT, a partir de los 10 puntos.
indicamos trasplante hepático. Chaile B o C o score de Mel 10 puntos. Indicamos trasplante hepático. ¿Cuáles son las complicaciones del paciente con cirrosis? Acúmulo de líquido en la cavidad peritoneal de tipo trasudado, que viene a ser la citis. Por lo tanto, su gradiente de albúmen es más de 1.1, recuérdate. Cuando es más de 1.1, la gradiente de albúmina es ascitis, de tipo trasudado. Menos es exudado. Y exudado es tuberculosis, carcinomatosis peritoneal. La cirrosis te genera trasudado, ¿no? Te van a decir distensión abdominal, signo de la oleada positiva. ¿Con qué confirmas? Ecografía, que es a partir de 100 mililitros, ya puede ver la presencia de líquido. Dieta hiposódica y diuréticos. ¿Cuál es el diurético de elección? Pregunta examen. Espironolactona, el antagonista de los receptores de aldosterona. Lo complemento con furosemida. Y cuando esa tensión, si te dicen ascitis a tensión masiva, paracentesis evacuatoria, más infusión de albúmina. Paracentesis evacuatoria, más infusión de albúmina. Esta ya es la infección. Por translocación bacteriana se contamina la cavidad peritoneal con Escherichia coli, por translocación bacteriana, que es la causa más frecuente de peritonitis bacteriana espontánea. En el paciente cirrótico, la causa más frecuente es Escherichia coli. Acá va a venir el paciente con fiebre, dolor abdominal. Se confirma con la paracentesis diagnóstica, cultivo gram positivo, leucocitos más de 500 o polimorfo más de 250. Esta peritonitis, también llamada primaria o bacteriana espontánea, se trata con antibióticos. Cefalosporina tercera, ceftriaxona, cefotaxime. Ceftriaxona, cefotaxime. Y prevención, norfloxacino. ¿Cuándo se previene? Cuando sangra. Cuando un cirrótico sangra, cuando hace hemorragia digestiva por varices, hay que darle prevención para la peritonitis bacteriana. O sea, le damos antibióticos. Y el antibiótico para prevenir la peritonitis son las quinolonas. Ciprofloxacino, norfloxacino. La encefalopatía es un desorden neuropsiquiátrico por el acúmulo de amoníaco. Debido a la falla hepática se acumula amoníaco y el amoníaco produce trastorno del sensorio, ¿no? Si te dicen que esté eufórico, irritable, ese es el 1. Eufórico, irritable. Si ya te dice que está confuso, 2. Estuporoso, 3. O somnoliento, ¿no? Y el 4, va cayendo el sensorio, ¿no? Eufórico, irritable, 1. Confuso, 2. Estupor, somnolencia, 3. 4. Y en el 2 y en el 3 aparece este signo, que es el famoso asterixis o flapping. ¿Ya? En el 2 y el 3. Asterixis o flapping. Causa más frecuente de encefalopatía, sangrado. La hemorragia digestiva es la causa más frecuente de encefalopatía. El paciente sangra y hace su trastorno de sensorio. Infecciones, estreñimiento, fármacos como los aminoglucósidos o benzodiazepinas. Las benzodiazepinas también alteran el sensorio del paciente cirrótico, ¿no? O la falla renal, ¿ya? La uremia. Tratamiento, quedamos en el tratamiento. Recuerden que el amoníaco viene bastante de las proteínas. Entonces la dieta debe ser normoproteica, no hiperproteica. Normoproteica. 1 gramo por kilo de peso de proteína. 1 gramo por kilo de peso. Lactulosa para evitar el estreñimiento, es el laxante de elección. Y para bajar la flora del colon, antibióticos. Rifaximina, o a veces en los centros de salud o en los hospitales nacionales no hay rifaximina, se da metronidazol.
¿ya? Rifaximina o metronidazol. También se utiliza el antagonista de las benzodiazepinas. ¿Cómo se llama el antagonista de las benzodiazepinas? Flumacenilo. Flumacenilo también se emplea. ¿Ya? Muy bien. Y esta es otra complicación que es el síndrome hepatorrenal. Es una falla renal, es el paciente cirrótico que empieza a hacer falla renal progresiva. Con sodio en orina bajo, o sea, es de tipo prerrenal. ¿Ya? Es una falla prerrenal. Entonces, cuando el cirrótico hace una falla prerrenal que no es causado por hipovolemia, es una causa intrínseca, ese es el síndrome hepatorrenal. El 1 es el más grave, el 2 ascitis refractaria. Cuando un paciente cirrótico tiene ascitis refractaria, debemos descartar este síndrome. El tratamiento de elección es trasplante hepático, es el tratamiento de elección. Pero el manejo farmacológico que se hace con análogo de vasopresina, que viene a ser la terlipresina, ¿ya? Análogo de vasopresina, análogo de ADH es la terlipresina. Y cada 6 meses, ¿qué hay que hacerle al paciente con cirrosis? Alfa-fetoproteína más ecografía. ¿Para detectar qué cosa? ¿Para qué le pido alfa-feto y ecografía? Hepatocarcinoma, ¿no? Para estadiaje precoz, si es que ya presenta un cáncer. Entonces, cada 6 meses se le hace alfa-feto y ecografía, ¿no? Listo, con eso entonces hemos terminado la parte de gastro.